Ángulo. ¿A qué se denomina ángulo? Es la abertura que queda determinada entre dos semirrectas que tienen un mismo origen, que se llama vértice del ángulo. Los ángulos se simbolizan con letras del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta. Sistema sexagesimal. ¿Cómo medimos los ángulos? En grados, un ángulo de 90 grados, de 80 grados, 55 grados, pero se acordarán cuando trabajaban con el transportador que no siempre los ángulos tienen la medida exacta. Entonces, para mayor precisión, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Así, cuando yo quiero mencionar un ángulo que está medido en grados, minutos y segundos, digo, mide 48 grados, 26 minutos, 37 segundos. Los minutos se simbolizan con una comita y los segundos con dos comicitas. Operaciones con ángulos. Así como aprendimos a sumar, restar y multiplicar números, también debemos operar con ángulos. Suma de ángulos. ¿Cómo hacemos para sumar ángulos? Si yo quiero sumar dos o más ángulos que están medidos en grados, minutos y segundos, los ubico uno debajo de otro para que queden en columna los grados, los minutos y los segundos. Luego resuelvo cada columna, sumo los segundos, pongo el resultado, sumo los minutos, pongo el resultado, sumo los grados y pongo el resultado. Antes de continuar, debo fijarme qué resultado me quedó en los minutos y en los segundos. ¿Por qué? Porque si dijimos hace un rato que un minuto equivalía a 60 segundos y que un grado equivalía a 60 minutos, no tendría sentido estar hablando de 86 segundos o de 93 minutos. Cuando ocurra esto, debo reducirlo a la unidad anterior. Así, si me quedan más de 60 segundos, le resto al resultado 60 segundos para que me quede menos de 60. ¿Y qué hago con esos segundos que resté? Se transforman en un minuto, que lo voy a sumar con los minutos que ya tenía. Y de nuevo repito la misma operación. Si tengo más de 60 minutos, le resto 60 para que el resultado me quede inferior a 60. Y esos 60 minutos que resté se transforman en un grado que lo agrego con los grados que ya tenía. Si tenía más de 60, supongan que tenga 150 segundos, entonces resto 60 hasta que me quede el resultado inferior a 60. Y por cada vez que le resto 60 segundos, transformo en un minuto que agrego con los minutos que ya tenía. Resta de ángulos. Para restar ángulos, procedo de la misma forma que en la suma. Los ubico uno debajo de otro para que me queden en columna grados, minutos y segundos y resuelvo restando cada columna. ¿Qué pasa si quiero restar ángulos donde el primero solamente tenga grados y el segundo sí tenga grados, minutos y segundos? Debo pedirle al vecino para completar también la columna de los minutos y de los segundos. Entonces, si quiero restar, por ejemplo, 90 grados menos otro ángulo que tiene grados, minutos y segundos, le pido un grado prestado, queda en 89, ese grado se transforma en 60 minutos. Como tampoco tengo segundos, le pido un minuto, queda en 59 y ese minuto se transforma en 60 segundos. Luego resto de la forma común. Multiplicación de ángulos. La multiplicación es muy sencilla. Si yo quiero multiplicar un ángulo por un número, simplemente multiplico ese número por los segundos, pongo el resultado, por los minutos, pongo el resultado,
por los grados y pongo el resultado. Y me fijo. Si me quedaron más de 60 segundos o más de 60 minutos, procedo igual que en la suma, haciendo la reducción a la unidad anterior. Clasificación de ángulos. Ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Son los ángulos que juntos suman 90 grados. Por ejemplo, uno de 40 y uno de 50. Uno de 10 y uno de 80. Si yo quiero calcular el complemento de un ángulo, ¿cómo debo proceder? Resto 90 menos el ángulo conocido. Entonces, si yo tengo un ángulo que está en grados, minutos y segundos y quiero hallar el complemento, resto 90 menos el ángulo conocido. Y le debo pedir al vecino para obtener minutos y segundos, como explicamos en la resta. Ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que juntos dan 180 grados. Por ejemplo, uno de 100 y uno de 80, uno de 150 y uno de 30. Si a mí me piden calcular el suplemento de un ángulo a partir de uno dado, ¿qué debo hacer? Restar 180 menos el ángulo dado. Y también, como no voy a tener minutos y segundos, le pido al vecino para completar la columna de los minutos y los segundos y luego efectúo la resta. Ángulos adyacentes. ¿Cuándo dos ángulos son adyacentes? Cuando las dos rectas son semirrectas opuestas y los ángulos están uno pegado al otro. O sea, que para que dos ángulos sean adyacentes deben tener un lado en común y los otros dos lados deben ser semirrectas opuestas. Los ángulos adyacentes siempre son suplementarios. Juntos dan 180 grados. Ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos en los cuales los lados de uno son semirrectas opuestas de los lados del otro. Los ángulos opuestos por el vértice siempre miden lo mismo. Ángulos determinados por dos rectas paralelas y una transversal. Si yo tengo dos rectas paralelas y las corto con una transversal, me quedan determinados 8 ángulos que se clasifican en dos grandes grupos: ángulos exteriores y ángulos interiores. Otra clasificación es la de ángulos correspondientes entre paralelas, que son los ángulos que están del mismo lado respecto de la transversal. Uno es interior y el otro es exterior y no pueden ser adyacentes. Los ángulos correspondientes entre paralelas siempre miden lo mismo. También nos quedan determinados los ángulos alternos. Tenemos alternos internos y alternos externos. Los alternos internos, como el nombre lo dice, alternos, están en distintos lados respecto de la transversal. No son adyacentes y los dos son interiores. Y ángulos alternos externos están en distintos lados respecto de la transversal, son externos y no son adyacentes. Los ángulos alternos, tanto internos como externos, miden lo mismo. Y una última clasificación son los ángulos conjugados. Estos ángulos pueden ser conjugados internos o conjugados externos. Los conjugados internos deben ser interiores y estar del mismo lado respecto de la transversal. Y los conjugados externos deben ser los dos externos y también están del mismo lado respecto de la transversal. Los ángulos conjugados, ya sea internos o externos, son suplementarios, o sea que juntos miden 180 grados.